Buenas tardes a todas las personas presentes y gracias por la selección de nuestro trabajo como aportación para este congreso multidisciplinario. Mi nombre es Alejandro Hernández Pérez, del Grupo de Investigación Técnicas, Procedimientos y Discursos Escultóricos Contemporáneos de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en España. Les presento el trabajo titulado Variables de la tecnología electrolítica aplicadas a esculturas de materiales termofusibles de producción digital, deposición, tratamiento y extracción de núcleos, junto con la profesora Itaiza Pérez Conesa, responsable del aula taller de fundición artística UL. La producción de esculturas realizadas en metal pasa por diferentes procedimientos complejos para su fundición, que requiere de grandes infraestructuras y técnicas tradicionales que en ocasiones constan de precios elevados y tiempos de trabajo prolongados. La elaboración del propio modelo incluye el modelado manual, la fabricación de moldes y el vaciado, etapa que demanda habilidades técnicas avanzadas. El proceso de elaboración tradicional suele extenderse a lo largo de periodos de semanas a meses, aparte de que los costos de los materiales son bastante elevados para realizar todos los procedimientos previos sin contar con la habilidad erudita del escultor al tener que resolver desafíos técnicos y estéticos con precisión. Por otro lado, la electroformación solventa ciertas infraestructuras al ser producción de metal en frío, pero no deja de tener ciertos problemas y seguir siendo necesario la fabricación de modelos y moldes para desarrollar la técnica. La implementación de las nuevas tecnologías, como la impresión 3D aplicada a la electroformación, se presenta como un avance significativo para el campo de la escultura contemporánea, contribuyendo a su sostenibilidad y los procesos artísticos, a reducir el uso de materiales, el tiempo de producción y los costos asociados tanto en la elaboración de los modelos como el proceso de fundición en sí mismo. El electroformado o electroforming es un derivado de lo que en el siglo XIX se conocía como galvanoplastia. Su invención se le debe al físico alemán Moritz Hermann von Jacobi, que partiendo de los principios eléctricos desarrollados por Luigi Galvani, ideó un método con el que fabricar los negativos de las planchas de cobre que se utilizaban para la industria de la imprenta, y no tardó en aplicarlo al campo de la escultura, a lo que llamó escultura galvánica. Este proceso consiste en la deposición de metal por medio de la electrólisis, que lo conforman un electrolito, un ánodo positivo y un cátodo negativo. En el cátodo se dispone la probeta, que puede ser un molde o un mandrel, es decir, un alma, sobre el que se deposita una capa conductora de polvo metálico, que puede ser grafito, cobre, plata, etc., para proveer de capacidad eléctrica su superficie y depositar todos estos iones metálicos sobre ella. Entre los diferentes problemas que acarrean las esculturas galvánicas radica principalmente su propia conservación. La película metálica generada no se encuentra adherida al matriz o relleno. Funciona como una cáscara superficial de metal muy fina, en relación evidentemente con las dimensiones de la obra, susceptible de fisuras y deformaciones. Debido a las tensiones generadas entre el relleno y la capa metálica, las uniones de las diferentes partes se abren deformando la superficie e incluso las zonas más finas pueden llegar a ser poco estables. Estas zonas vienen condicionadas por un fenómeno asociado a la galvanoplastia denominado corner weakness, que determinan los puntos de alta densidad de corriente. Esta singularidad de la forma provoca que en los puntos más salientes y angulosos se concentre la corriente provocando una mayor cantidad de iones depositados y a su vez en una mayor densidad eléctrica a lo largo de la exposición. De forma exponencial, el fenómeno genera mayor grosor en estos puntos que en las zonas convexas, lo que conlleva cierta fragilidad de la capa en los ángulos interiores o más acusados, donde no se reciben la suficiente cantidad de catillones. Todas estas características condicionadas por el núcleo y la propia morfología de la pieza, tanto en pequeño como en gran formato, hicieron que la técnica para la aplicación escultórica casi desapareciera por completo alrededor de 1930 más o menos. Como objetivos y planteando ciertas hipótesis, planteamos lo siguiente. Lo primero, optimizar los procesos de producción escultórica en metal mediante el uso de la impresión 3D y la electroformación, que reduzcan a su vez la infraestructura, los tiempos de producción y los costos asociados. Como segunda, desarrollar una metodología innovadora para la producción de esculturas metálicas complejas mediante la integración de las técnicas de impresión 3D y electroforming, buscando fomentar la sostenibilidad de los talleres de fundición artística. Y por último, explorar y establecer los parámetros clave del proceso de electroforming aplicado a materiales termofusibles de producción digital para la evacuación de sus núcleos y la creación de esculturas huecas y ligeras,
resistentes a su vez favoreciendo en prolongar su conservación y estabilidad. Las diferentes variables del proceso electroformado se compone de la intensidad de la corriente a la que es sometido el propio proceso, el tipo de conductor junto con la forma de su aplicación sobre la probeta, el tiempo de exposición en el baño electrolítico y el tipo de material de soporte usado. Para realizar las pruebas se propuso un diseño de probeta modelado en 3D primeramente, con morfología compleja. En este caso hemos elegido una mano, para comprobar en los resultados la conservación de los detalles y otros factores que intervienen en el proceso como los puntos de alta densidad de corriente y el fenómeno corner weakness. Estos puntos, como hemos expuesto, se dan por la acumulación de la corriente en vértices muy pronunciados, siendo el modelo escogido una morfología perfecta tendente a este tipo de ángulos. Se realizaron probetas de reducido tamaño, atendiendo a las dimensiones de las infraestructuras disponibles, en 3 tipos de materiales termofusibles diferentes. La cera de abeja con aditivos, colofonia y parafina, para la que ya existen máquinas adaptadas de producción digital. El ácido poliláctico, el PLA, y la resina castable, en este caso la Blue Cast X2, testeada para modelos de fundición en joyería. En total se efectúan 192 probetas de 60 x 42 x 25 milímetros del mismo modelo sometidas a diferentes variables preseleccionadas. El tiempo de 6, 12, 24 y 48 horas, la intensidad de corriente de 0,3, 0,6, 0,9 y 1,8 voltios y el tipo de susceptor, en este caso níquel, plata, cobre y grafito, que se han elegido en base a diferentes estudios previos. El método se basa en analizar por comparativa los resultados para determinar su viabilidad en la electrodeposición y comprobar si existen cambios en el peso, calibre, estabilidad y registro superficial, a razón de las características de los mismos. De esta manera, se compara también la relación entre la intensidad de corriente y el material electropositado sobre la superficie. Por otro lado, se propone la utilización de métodos térmicos para la evacuación de los núcleos, sopleta a gas para la cera y para el PLA, y el horno de desere programado para la resina castable, que viene con sus propias curvas programadas en la descripción del producto. Este último modelo, al no alcanzar la temperatura de fusión del cobre, permite extraer el núcleo sin causar daños a la capa metálica exterior. Los resultados obtenidos indican no solo que el método es funcional y viable, sino que además el tipo de conductor, junto con repetidas aplicaciones de la película conductora, favorece una mayor deposición de iones en el mismo periodo de tiempo, comprobando las principales leyes de Faraday. Por otro lado, es reseñable que el material de soporte y su densidad parecen intervenir en los resultados, ya que en el caso de la cera se observa una menor deposición, especialmente cuando se trata sobre grafito, donde su deposición es prácticamente nula. Sin embargo, uno de los problemas identificados es la pérdida de detalle en la superficie de la probeta, ya que el aumento del grosor de la capa metálica tiende a ocultar los detalles del modelo original. Al reducir el tiempo de deposición para evitar esta pérdida de detalles precisamente, la estabilidad de la pieza se ve comprometida, resultando en una superficie irregular que es susceptible de deformaciones incluso con una presión ligera. Con alto voltaje, la deposición es descontrolada debido a los puntos de alta densidad de corriente que mencionamos anteriormente, que se condensan en los vértices de la probeta, haciendo que la deposición de iones aumenten en tamaño exponencial. La extracción de los núcleos fue eficaz en todos los materiales termofusibles, adecuando los métodos para cada caso, pero comprometiendo la integridad de la pieza con la expansión y la dilatación del material interior en el proceso, en el caso de que la película fuera muy fina. Por último, cabe destacar una relación entre la mayor cantidad de deposición y el menor tiempo manteniendo la intensidad de corriente para los diferentes conductores, observando mejores resultados en el polvo de cobre y el polvo de plata. Por último, en las conclusiones queremos destacar tanto que la implementación de los materiales de producción digital como la cera son materiales aptos para la electrodeposición y no repercuten en el proceso electrolítico. Se observa precisamente que el PLA es idóneo para su uso en los procesos galvánicos, presentando mejores resultados tanto en la deposición como en la extracción de los núcleos que la cera con aditivos y que las resinas castables. Para evitar roturas en la capa metálica, cuando la deposición es de bajo gramaje, se propone la impresión de modelos huecos
evitando tensiones en la expansión del material, que en vez de expandir hacia afuera, expandiría hacia adentro, cuando es sometido a altas temperaturas, evidentemente. La aplicación de conductores como la plata o el cobre favorece a una mayor conductividad en la superficie y por lo tanto mayor grosor en menos tiempo con respecto al grafito y al níquel. Se debe de investigar una optimización de la intensidad de corriente, además de la regulación de los puntos de alta densidad de corriente y búsqueda de soluciones para la pérdida de detalles. Para finalizar, queremos agradecer al Aula Taller de Fundición Artística de la Universidad de La Laguna por la disposición del espacio de trabajo e igualmente a la colaboración del Laboratorio de Diseño y Fabricación Digital UL, el Fab Lab, en diferentes fases de la investigación. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya resultado de interés.